Rosaura y yo hemos contraído matrimonio. Quizás muchos no lo saben, pero gran parte de la iglesia sí lo sabe. Lo cierto es que ninguno de los dos estuvimos inclinados a eso, pero el Señor le ha placido, porque Dios es el que enrumba los caminos del hombre. Ciertamente creemos en un Dios que alinea nuestras vidas, nuestro corazón, y estamos aquí delante de ustedes para que ustedes sepan eso, que estamos unidos en matrimonio y con el fin y el objetivo de agradar a Dios, de serle fiel, de servirle, porque si nosotros no tenemos como ejemplo o como estándar el servir a Dios, no tiene sentido el matrimonio. Ciertamente el matrimonio es súper complejo en todas sus facetas, pero el que le da el sentido real a las uniones de almas en pacto delante de Dios y los hombres es Dios. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a poder bendecir, a poder trabajar en favor de la obra de Dios. Y en esta travesía que llamamos nosotros matrimonio, entonces Dios nos sigue ayudando y nos sigue edificando. Amén. Amén. Así que les invito a que se puedan sentar, pónganse cómodos. Muy bien. Realmente en este formato es difícil entrarle a la cosa. Predicación de dos. Pero creo que esta es la manera más cómoda. Tampoco nos vamos a extender mucho. Es la manera más cómoda de poder llevar el mensaje de Dios. Y como estamos hablando acerca de la familia, yo creo que Dios es un Dios específico, muy específico. Y hemos orado al Señor y hemos titulado este tema Hijas de Sara. Hijas de Sara. No vamos a hablar el tema completo de la familia, porque la familia es una complejidad muy grande. Hay diferentes tipos de crianza, como decía el pastor hace algunas semanas. Hay diferentes tipos de caracteres, de situaciones. Pero por la voluntad de Dios hemos extraído una parte importante, que es la mujer, la esposa, ¿ya? Y queremos que cada uno de ustedes pueda estar atento a lo que Dios va a decir hoy, sobre todo las damas, las mujeres y las jóvenes que están aquí presentes. Ya hemos tenido una administración especial el día sábado, pero creo que Dios sigue ministrando y Dios va a seguir ministrando a las damas y a las mujeres de la iglesia de la luz. Amén. Amén. Así que vamos a leer rápidamente libro de Pedro, epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Verso 5 y 6. Gloria. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 6. Así, me voy a poner de pie. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy en día hay toda clase de movimientos que quieren darle valor a la mujer. Pero ya Dios le dio el valor a la mujer. Ya Dios le dio la estima a la mujer. No necesitamos una fuerza externa. No necesitamos feminismo para poder darle la estima a la mujer.
El feminismo actual que se propaga hoy es un feminismo lejos de la estima que Dios le da a la mujer. De tal manera en que ahora los movimientos dicen que la mujer tiene poder, está empoderada. Siempre la mujer tuvo poder dado por el Señor. Entonces el apóstol Pedro está haciendo una referencia de que son de gran estima las mujeres que confían en el Señor, que ponen su confianza en el Señor. Pero hoy en día vemos cómo hay degradación del sexo femenino. Las publicidades, todas tienen que ver con desnudos de mujeres. Vemos las vestimentas, no sé si está un poquito, no sé si las vestimentas están cada vez más llevando a un nivel a la mujer lo más degradante posible. Y inclusive, lo digo con mucho respeto, en muchas iglesias cada vez más está siendo permeada por movimientos feministas, de tal manera que se levantan mujeres diciendo que ahora Dios restaura a la mujer. Dios siempre ha restaurado a la mujer. Dato curioso, en el libro de Hechos, los instrumentos que más se usó para propagarse el evangelio fueron mujeres. El maestro, las mayores liberaciones y las personas que más le servían eran mujeres. Dios es un Dios que a lo largo de toda la Biblia ha valorado a la mujer. En todos los ámbitos, en todas las eras y en todos los aspectos. Pero lo que no cambia es el rol que le ha delegado a la mujer, que es totalmente diferente al rol que Dios le ha entregado a los hombres. Totalmente diferente. Pero en Dios empezamos otra vez a ser restaurados en esos roles. Ese es el contexto en la actualidad que tenemos hoy. Y quisiéramos, por la palabra, mostrar cómo Dios ve a la mujer. El apóstol Pedro dice que las mujeres deben ataviarse como aquellas santas mujeres que vivían en la antigüedad. Miren, las modas cambian totalmente. Un día está de moda un tipo de atuendo, otros días otro, pero este atuendo o este atavío, como dice la palabra, no ha pasado de moda. El atavío de las mujeres santas. En la Biblia hay mujeres que marcaron la historia bíblica y que están ataviadas con estas características que habla el apóstol Pedro, con un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ese es el atavío y nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Funcionó en los tiempos antiguos y funcionó en estos últimos tiempos y sigue funcionando. Entonces nosotros vamos a sumergirnos solamente unos instantes en la vida de una gran mujer, ojo, con muchos errores. Porque el problema cuando nos adentramos a la Biblia y vemos los personajes bíblicos, creemos que son infalibles. Algo que hace la Biblia es demostrar a los personajes tal cual son, con errores, con aciertos, pero con un Dios piloteando su vida. A su nombre. Así que vamos a adentrarnos un poquito en la historia de esta gran mujer que es Sara, el cual dice el apóstol Pedro, todas las mujeres que han creído en la palabra son automáticamente hijas espirituales de Sara. ¿Hay alguna Sara aquí? Creo que es la gloria a Dios. Así que vamos a leer un momento, vamos a empezar con Génesis capítulo 11. Vamos a leer Génesis verso 30, capítulo 11, 27. 27. Y dice, esta es la historia
de Taré, el padre de Abraham, Nahor y Jartán. Jartán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Cuando su padre, Tera, aún vivía, Abraham se casó con Sarai. Y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Amén. En esta primera parte vamos a llamar a esta historia Fe para Todos. Amén. ¿Qué tal si avanzamos con esta Fe para Todos? Fíjense, amados, encontramos la historia de unos personajes en la Biblia en Génesis 11 y esta vida empieza a la edad de 60 años. Imagínense ustedes, 60 años empieza Dios a trabajar con una familia. A 60 años. ¿Qué es lo que da a relucir eso? Que usted no empieza cuando usted empieza, que usted empieza cuando Dios empieza a trabajar en usted. Usted no ve a Abraham y a Sarai en ningún lado. Usted empieza a ver en la Escritura que se habla de ellos cuando Dios empieza a trabajar con ellos. Y eso es lo fabuloso y lo majestuoso de esta Biblia, que los personajes empiezan a tener vida realmente cuando Dios empieza a llamarlos, cuando Dios empieza a trabajar con ellos. Fíjense, y todos eran de edad avanzada. Abraham tenía aproximadamente 65. Sarai tenía 55 aproximadamente. Y el papá de Abraham tenía 200 años. Puros carcamanes, hermano. Puros viejitos, hermano. Pura gente de avanzada edad. Y a veces somos jóvenes y decimos, no, porque yo creo que Dios no nos va a usar, yo creo que Dios no nos va a llamar. Pero imagínense esto, un señor de 200 años, Tarek, un varón de 65 y una mujer pasada los 50. Y ahorita, hoy en día, ya estamos oliendo los 40 y ya empezamos a temblar. Y cuando usted dice la edad, te miran como si tuvieran uno alguna enfermedad. Viste, 50, ¿ah? Pero la vida empieza cuando Dios empieza a obrar en nosotros. ¿Amén? ¿Qué tal si hablamos un poquito acerca de la familia, de esta familia? Vamos a hablar un poco acerca de la familia. Aquí vamos a resaltar algo muy importante, que era una familia que creyó al llamado de Abraham. Amén. Era una familia donde todos se sujetaban, donde todos caminaban en un mismo sentido. Y Dios, a quien llama y le habla y le da la palabra, es Abraham. Si vamos al capítulo de Génesis, capítulo 11, en el verso 30, leímos, pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Nos vamos un momentico, y me disculpan, al capítulo 12, verso 1. Ahí Dios le da la primera promesa a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré. Continuamos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendito es el Señor. Aquí vemos una familia que cree a un llamado donde Dios se le presenta con una palabra a Abraham. Y ahí la familia se sujeta al llamado que Dios le da a Abraham
para seguir la promesa, para seguir el camino que va a enrumbar. Ahí lo sigue su padre, ahí lo sigue su sobrino Lot y ahí lo sigue su esposa Sara. Amén. Fíjense, Dios llama a Abraham y le da una palabra. Es posible que Dios haya llamado a Abraham desde muy joven, pero toda la familia creyó en el llamado de Abraham. ¿Cuántas personas creen en el llamado de un miembro de la familia? A veces, muchas veces cuestionamos el llamado. ¿Será que es de Dios? Yo creo que vos estáis inventando. Pero aquí claramente se ve que toda la familia empezó a creer. El papá que empezó a creer en el hijo, en el llamado de su hijo. Su esposa Sara empezó a creer en su esposo. Hasta el sobrino Lot empezó a creer también. Y miren, y esto no era cualquier palabra, era una palabra directa de Dios. Era una promesa incondicional. Ciertamente te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Pero fíjense algo. Sarai era una mujer, a pesar de sus 60 años, muy hermosa. Se dice que era tan hermosa que era imposible dejar de ver su hermosura. De hecho, Abraham tuvo varios problemitas a causa de su mujer. Pero el problema no era la mujer, el problema era la seguridad de Abraham. A su nombre. Y ahí vienen los frutos de los celos. Los celos son alimentados por la inseguridad. Fíjense, esta familia todo empezó a creer. No había un día que esta familia no hablara del llamado de Abraham. Y no solamente del llamado, sino de la orden directa que recibe Abraham es: salte de ese entorno, salte de tu tierra, salte de esa parentela, salte de tus raíces, de tu comodidad, y vete a una tierra que no te voy a decir dónde está, pero yo te estoy dando la orden. Cualquiera que tenga 4 dedos de frente, hermano, no se tire ese barranco. Tuvo que haber una fe poderosa en esta familia. Una fe que los impulsara a salirse aún de sus costumbres. Pero Génesis 11:30, si lo pueden leer, hay una de las noticias más difíciles de este proceso. Génesis 11:30 dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijos. A pesar de su hermosura, el deseo de tener hijos todavía no era cumplido. ¿Cuánto no arriesgaría Sarai para tener un hijo? No le servía de nada la hermosura entonces. Era bella porque Dios la hizo hermosa, pero realmente el anhelo de su corazón era tener un hijo. Y ya cruzó la barrera de los 50 y todavía no tenía hijos. Pero escuchó la palabra que recibió su esposo: te voy a bendecir y de ti voy a sacar una nación grande. Imagínense usted cómo se puso esa mujer. El campeón es mi esposo, y si yo soy la esposa, yo voy a tener hijos. Caso resuelto. Al él ser padre de mucha gente, yo voy a ser la madre. Así que Sarai se llenó de fe también. Pero ella creyó igual que Abraham, pero la atormentaba todos los días de su vida el no tener hijos. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo de frustración, de noches orándole a Dios pudo haber pasado esa mujer a lo largo de sus
60 años. A veces nosotros señalamos a los personajes de la Biblia. Ay, pero porque ella se puso así. Pero, hermano, eran hombres de carne y hueso. Ella creyó, pero a la misma vez, cada vez más se iba poniendo un poquitico más viejita, y el tiempo parece que le estuviera cobrando factura. Así que en esta primera parte quedamos en que la frustración y la depresión y muchas veces el anhelo, las ansias estaban ligadas al creer. Pasa muchas veces con nosotros y pasa sobre todo con las mujeres. Amén. Vamos a darle en el segundo punto, viaje hacia la promesa. Taré era el patrón, era el jefe. El abuelito era el jefe. Aunque el llamado lo recibió Abraham, Abraham se sujetó a su papá. ¿Sí lo vieron? ¿A quién llama Dios? Abraham. Pero Abraham no es el que emprende el viaje. El que emprende el viaje es el abuelo, el papá, Taré. Casi 200 años. ¿De dónde sacó fuerza ese señor? No me lo pregunten a mí, pregúntenselo al Señor. Pero este hombre sacó fuerza para poder emprender un viaje con toda su familia a 1100 kilómetros a pie. Salga caminando usted de aquí al Amazonas y será aproximadamente esa distancia. Un viaje lento, cansón, y en ningún momento Sarai se quejó. La escritura no dice que se quejó. Simplemente esta familia empezó a creer y empezó a emprender el viaje. Amén. Ahí vemos reflejado, aunque no lo dice la Biblia, pero vemos reflejado el carácter de Sarai. Y luego llegan a una tierra a mitad de camino, en Harán, y se muere el viejito, se muere Taré. A 205 años. Ojalá lleguemos nosotros a 205 años, hermano. Hubo una pérdida, pero la fe seguía intacta. Taré murió, un familiar querido, pero la fe seguía intacta. Amén. Su nombre. Harán, de Harán a Canaán, Abraham toma la rienda y emprende el viaje. Ahora sí, nos vamos a Canaán. 563 kilómetros de Harán. En total, 1950 kilómetros. Láncese usted desde Maracaibo a Tucupita a pie y usted obtendrá el resultado de esta travesía. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe? ¿Qué fe tan poderosa? Una vez escuché a un varón decir que la fe es como la adrenalina. La adrenalina en nuestro cuerpo no nos deja tranquilos, tenemos que hacer algo. Cuando tenemos altas de adrenalina, inclusive estamos acelerados. Así es la fe. La fe siempre no puede existir una fe que no haga nada. La fe siempre nos va a enseñar a hacer cosas. Amén. Pero vamos a hablar un poquito acerca de nuestra personaje Sarai. ¿Qué tal? Vamos a hablar de Sarai, esa dificultad entre la promesa versus la dificultad. Mientras estaba este viaje se daba, esta señora muy hermosa tenía un inconveniente: mucho tiempo y poca probabilidad. Luchaba con el tiempo, y es lo que hoy en día luchan la mayoría de las mujeres.
cada vez creen que tienen menos tiempo. Cada vez se sienten más viejitas. Y cada vez esta mujer tenía una promesa y veía menos la probabilidad de que fuera la madre de todos estos hijos que iba a tener Abraham. Sí, aquí vemos a una Sara que empieza ya a ver el tiempo, está transcurriendo el tiempo pasa, y yo no veo que la promesa que Dios le dijo a mi esposo llega. Empieza como que a desesperarse un poco, empieza a ver que su cuerpo, bueno, ya estoy envejeciendo, ya los años me siguen llegando y yo no veo que la promesa llega a mi vida. Entonces ella está luchando con dos vertientes. Las dos vertientes con las que ella está luchando es con el tiempo y el cuerpo. Y a veces habemos mujeres que decimos, oh, se nos están pasando los años, ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos cuando teníamos 20. Entonces no debemos de preocuparnos, aunque Sara fue una mujer de carne y hueso, nosotros también somos una mujer de carne y hueso. Debemos de pensar que Dios tiene el tiempo y que Dios es el que controla nuestras vidas. Amén. Entonces vemos a esa Sara que entra en un momento de desesperación, de depresión, de quizás la Biblia no lo narra, pero nosotros no sabemos cuántas cosas pudo haber hecho Sara para ella poder tener hijos. Y sin embargo, no era una mujer que no tenía fe, era una mujer que tenía fe, porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, ella dice, yo soy su esposa, la promesa está sobre él, por tanto, esa promesa llega a mí. Fue una mujer que se sometió en todo ese camino a lo que le indicaba su esposo. Y ahí hay algo que yo quiero resaltar, y se lo quiero resaltar a todas las mujeres. Vi una mujer en ese camino, que fue un camino bastante largo, donde ella no se quejó, y donde ella no preguntó nada, sino que ella esperaba y se sujetaba a lo que su esposo le decía, y escuchaba lo que su esposo le hablaba, porque sabía que el Padre Celestial le estaba dando una palabra a él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Siempre en nuestros hogares, si puede haber o hay dificultades, nosotros tenemos que sentarnos en la mesa como familia, orarle al Padre, y que sea el Padre dándonos la dirección para que hagamos la voluntad del Señor y no la voluntad de nosotros ni la voluntad de nadie, sino que todo sea conforme a la voluntad del Padre. Vemos una Sara que todo el tiempo esperó la palabra del Señor y se sujetaba. Amén. Fíjense, cuando nosotros nos ponemos la mirada en la promesa misma se convierte en carga. Lo que es vital para nosotros, lo prometido, se convierte en una carga. Y era lo que pasaba con Sara. La promesa que había recibido su esposo, ella se atribuyó responsabilidades, cuando la responsabilidad era de Dios bendecir a su esposo. Pero ella empezó a mirar su cuerpo, empezó a mirar su esterilidad y empezó a cargarse. Amén. En esta segunda parte, esta tercera parte la vamos a llamar probados. Por fin terminó el viaje. Llegaron a Betel. Betel significa casa de Dios. Y levantaron allí un altar. Todo el mundo contento, todo el mundo lleno de fe. Llegaron a Canaán. Y en Génesis 12, entonces viene el Padre y amplía la promesa a Abraham. Cada vez que Dios va a hablar con Abraham, la promesa como que era más grande. Al principio le dijo, salte de tu tierra,
te voy a bendecir. Después le dijo, salte de tu tierra, te voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran nación. Y ahora le dice, esta tierra donde tú has llegado, esta tierra te la voy a dar por herencia perpetua. O sea, cada vez que Dios habla, le describe a Abraham más y más la promesa. Pero hay el primer gran obstáculo. Llegó el hambre. Y cuando llegó el hambre, dejaron a Canaán. ¿Será que el hambre va a invalidar la promesa? Ahí vemos que por decisión propia, Abraham ve el primer obstáculo, llega el hambre, y él debió haber pensado, y yo les dejo esa pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que si Dios promete algo, lo iba a dejar morir de hambre? No lo iba a dejar de morir de hambre. Dios es un Dios de promesa, y Dios es un Dios de pacto, y Dios cumple sus promesas. Y vemos acá que viene Abraham y se va a otra tierra. Fue por voluntad de él, fue decisión propia de él. Él viene y decide irse a la tierra de Egipto. Y le dice a su esposa que lo siga, y ella lo sigue. Ella no dice nada. Ella continúa y se va con él a esa tierra de Egipto. ¿Y qué sucede? Veíamos en citas anteriores que la palabra nos narra que Sarai era una mujer demasiado hermosa, pero con una limitante que era estéril, que ya todos conocemos. Sarai, hermosa, Abraham lleno de temor porque tenía temor. ¿Por qué decimos que Abraham tenía temor? Porque ahí Abraham le propone a ella que le diga a los egipcios que ella no es su esposa, sino que es su hermana. Porque cuando ellos la vean, su hermosura iba a llamar la atención y la podían tomar, y quizás a él lo podían matar. Entonces, si él decía, a lo mejor es mi esposa, yo prefiero decir que eres mi hermana. Y ella hace lo que él le dice. Ella le dice a los egipcios, pues al gobernante, que ella es la hermana de Abraham. ¿Y qué sucedió en ese lugar? El Señor le permitió que viniera plaga, una fuerte plaga, a la casa de los egipcios. Y ellos se preguntaron, bueno, pero ¿qué está pasando acá? ¿Y qué sucede? Que vino aquel hombre y llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Yo la hubiese tomado. ¿Qué prefirió él? Llamar a todos los de la guardia y expulsarlo con todo de la tierra. Ahí continúa. Amén. Fíjense, empezó el primer problema, la primera mala decisión. Había hambre. Se manifestó que había temores. Se manifestó en Abraham, a pesar de que eran hombres de fe, empezaron los temores a resaltar. Empezaron las inseguridades. Pero gracias a Dios, ellos se regresan otra vez a Betel para volver otra vez a hacer las paces con Dios. Y eso es lo importante. Lo importante es que tenemos la oportunidad de regresar a Betel y de empezar otra vez. No importa el error, va a traer consecuencias, claro, pero regresarse a Betel, regresarse al llamado, donde él hizo un pacto con Dios. Ellos volvieron otra vez a regresarse a ese lugar y a poder decirle a Dios, bueno, Señor, ahora sí, no vamos a movernos si tu voluntad no nos dirige. Y empezar a creer verdaderamente en Dios. Cada vez que Abraham hablaba con Dios, se fortalecía. Vamos a buscar Romanos capítulo 4, verso 20.
Romanos capítulo 4, versos 19 y 20. Y dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este hombre, cada vez que hablaba con Dios, hermano, cada vez que hablaba con Dios se fortalecía. Y se fortaleció hasta tal punto que le dieron ganas de pelear ahora. Usted se imagina la escena. ¿Qué no le diría a Sara? Ahora sí está ahí bonito, pues. Te dio ahora las ganas de pelear. Ahora vos que sois los vengadores, ¿o qué? El hombre con sus 75 años empieza a ir por ahí a rescatar a su hermano, porque secuestraron a mi sobrino. Y se arma con 300 hombres y derrota a 5 reyes cananeos. Ahora, imagínense esa fortaleza. Muy diferente a Sara. Sara cada vez más se debilitaba. Ella seguía creyendo, pero cada vez miraba su poca probabilidad. Y llega el momento, el despelote. Llega la madre de las malas decisiones. Dice que han pasado ahora 10 años. 10 años de larga espera. Ya Sarai tiene 75 y el hombre ahora tiene 85. Vamos a leer un poquito Génesis capítulo 15. Y leemos desde el verso número 7. Es un texto muy largo, pero vamos a usar solamente todos textos, 7 y 8. Y dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Dios vuelve a hablar con Abraham. 10 años después, Abraham se seguía fortaleciendo, pero Dios vuelve a hablar con Abraham y ahora se revela como el Dios todopoderoso. Cuando las probabilidades eran menos, ahora Dios se revela como el todopoderoso. En otras palabras, el Dios que va contra cualquier circunstancia, cualquier poca probabilidad. A su nombre. Sarai le encontró la solución al problema. ¿Qué tal si hablamos un poco de esa solución que empezó a traer bastante problemas? Sí, vemos a una Sarai que toma el puesto de la solución que Dios le tenía a ella lo toma. Ella dice: bueno, ya han transcurrido ya 10 años más, ya mi cuerpo no es el mismo de hace 10 o 15 años atrás. El tiempo sigue transcurriendo y la promesa no llega. Y viene Sarai y dice: bueno, yo voy a ayudar al Señor y le voy a proponer a mi esposo que se lleve a mi esclava, que la tome por mujer, porque el hijo no llega. Pero también no podemos imaginar que hay una Sarai bastante desesperada. Hay una Sarai que ya está bastante turbada, porque ella se ve que toma ya una decisión bastante acelerada, bastante fuerte, bastante apurada. Pero también vemos a una Sarai que dice: bueno, pero yo necesito que mi esposo tenga descendencia. Pero no era el deber ser. Mas sin embargo, ella le dice: llévate a mi esclava Agar y tómala por mujer. Y él obedece a lo que su esposa le dice y toma por esposa a Agar. ¿Y qué sucede? Que ella llega
a salir embarazada. Y ella, en verse que está embarazada, empieza a molestar a Sarai. Y Sarai se siente ofendida y le llega a su esposo que ella le está molestando. Y aparte de eso, le da a entender a él que la culpa es de él. Le insinúa, pero es que la culpa es tuya, porque tú la tomaste. Pero es que la culpa no es de él, la culpa. A veces nosotros no podemos buscar un culpable todo el tiempo donde no lo hay. Si fue ella misma la que tomó la decisión y fue una mala decisión. Y a veces nosotras, en un momento dado, cuando hay vicisitudes, a veces la desesperación, no nos encontramos, quizás no se encuentran en un momento acorde, en un momento de tranquilidad, se llegan a tomar malas decisiones en la familia, o a veces las mujeres o las esposas hacen que sus esposos tomen decisiones no acorde, porque no tenemos una posición agradable o no tenemos una posición acorde a la voluntad del Señor, porque nos sentimos desesperadas, porque quizás en ese momento nos sentimos turbadas o se siente turbada, desesperada. Entonces toman malas decisiones, no solamente en el esposo, no solamente en el trabajo, sino también con los hijos. Entonces tenemos que, antes de tomar una decisión en la familia, debemos de orar primero. Debemos de pedirle dirección al Padre. Debemos de aprender a tener sabiduría para tomar las mejores decisiones y no hacer en este momento lo que Sarai hizo. Y después ella estaba buscando culpable cuando ella fue la que tomó la decisión. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 16 y vamos a concentrarnos en el tono en que Sarai habla. Verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, presten atención, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que iba a salir una descendencia numerosa. No hablaba desde la promesa, hablaba desde la desesperación. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Aquí también vemos un pelón de Abraham. Abraham debió frenar la cosa, porque el muerto no se lo vamos a echar a Sara. Abraham debió de pararse ya, pero yo recibí una promesa, y en esa promesa está vos. Pero Abraham ni corto ni perezoso. ¿Cómo? Seguramente, no puedo decir eso porque no lo dice la Biblia. Pero presten mucha atención, fíjense el tono que usa Sarai. Ya no se ve esa mujer que arrancó. Saquen cuenta la fe de Sarai desde que arrancó, desde Ur de los Caldeos, animada, se caía, se pichó el caucho, no importa, nosotros vamos para Canaán, ya Dios nos va a bendecir. Y de pronto pasan 10 años pero bueno, ¿cuándo va a cumplir Dios la promesa? Ya yo estoy cansada ya de esperar. Yo mejor le echo una manito a Dios y agarro. Culturalmente eso se podía hacer, pero Dios sobrepasa las culturas. Culturalmente era en este tiempo patriarcal, los hijos de las esclavas venían a ser hijos de la dueña. ¿Para dónde vamos a coger nosotros con esa pata hinchada? Dios es fiel, es específico y promete, y lo que promete lo cumple. No necesita la ayuda. En un salmo dice, si yo tuviera hambre, te voy a decir a ti que me des de comer. No, Dios es soberano, no es del que corre ni del que mucho hace, sino de que Él tiene misericordia. Denle un aplauso al Señor. Se explotó el gallo ahora.
se formó el 3x8. Y a veces se explotan algunos problemitas en la casa que no se le encuentra ni rabo ni cabeza. Porque a veces son tantas filas de malas decisiones que no sabemos cómo enderezar la cosa. Esta estaba obstinada. Pero este supuestamente tenía fe, pero no estaba pendiente de la esposa que tuviera fe también. La Agar también tampoco se quejó. O sea, se empezó a formar un caos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de la promesa. Un verdadero caos. Una explosión, explotó toda esa ira comprimida, toda esa decepción comprimida en Sarai, explotó. Ahora, no por esto vamos a decir, hermano, pero nosotros somos hijas de Sara. A pesar de los errores, Dios restaura la vida de Sara. Dios tiene un trato personal con ella. Pero antes de tener un trato personal con ella, Dios interviene para solucionar el problema. La solución del problema no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Él sí sabe resolver los problemas. No, nosotros lo que hacemos es meterle más leña al fuego y que la cosa se forme peor de lo que está. Y vemos en esta parte la intervención. La vamos a llamar la intervención, porque es necesario que en medio de los problemas de Sara Dios tenga que intervenir. Y a veces la intervención de Dios son procesos largos, a veces son cortos, y a veces Dios empieza a solucionar las cosas por el menos lugar que uno cree. Aquí empezó a solucionar tratando primero con Agar. No habló con Abraham, no habló con Sara. La solución empezó cuando Dios empezó a tratar con la esclava. Dice, pero bueno, los protagonistas son estos, pero Dios sabe cómo solucionar los problemas. Y a veces nosotros no, pero tenéis que hablar con Él. Dios sabe solucionar los problemas. A su nombre. Agar, Sarai expulsa a Agar de su casa, la bota, porque aparte de la muchacha era como cizañera, como ella no salía embarazada y ella sí en la primera, la expulsa. Y nosotros, ahí está Abraham, hace lo que vos querés. No, porque ella me hizo, en vez de ser un mediador entre el problema, bueno, hace como vos querés, hace lo que vos te dé la gana. Bueno, y la mujer hizo lo que le dio la gana, votó a la esclava. Pero Dios se le aparece, en Génesis 16, verso 7, se le aparece a Agar. Dios ni siquiera ha hablado personalmente con Sara. Dios está hablando ahora con Agar. Génesis 16, verso 7. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, por si acaso se le olvidaba quién era, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa a su mano. ¿Saben cuál es la solución del problema? Sujétense uno a los otros. No puede haber solución de los problemas si no hay sujeción. A veces hay tantos problemas, pero como no se quiere nadie sujetar, los problemas persisten. Pero lo primero que dice Dios es, Sara,
Agar, por favor, sujétate a tu Señor. Y ahí vamos a empezar a arreglar el problema. A su nombre. Gloria a Dios. Dice que este ángel, que es una imagen, una teofonía de Dios, bendice a Agar. No ha bendecido a Sara todavía y ya está bendiciendo a una esclava. Imagínense que Sara está en su casa y llega la sierva. Señora, un ángel se me apareció y me bendijo y dijo que iba a tener muchos hijos. Dios mío, esta mujer desesperada por tener hijos, y Dios se le ocurre hablarle a una esclava y de paso bendecirla con muchos hijos. Imagínense la mente de Sara, una mujer que tenía fe, pero no encontraba la respuesta de Dios. Luego nace Ismael y le toca vivir a Sara 13 años más de calvario. 13 años más de ver cómo el hijo mayor de su esposo, que no era de ella, iba creciendo. Pero aquí hay algo que Dios está haciendo con Sarai. Sarai empieza a guardar silencio y empieza a esperar en Dios. Ahí ya Sarai empieza a someterse al Señor. Ahí Sarai empieza a soltar la amargura, la depresión, sino que empieza a cambiar, a confiar aún más en el Señor. Ya a pesar de que habían transcurrido 13 años, Sarai ya empieza a ser una nueva mujer, empieza a tener sabiduría de lo alto, a tener madurez. De hecho, ya su nombre no es Sarai, sino que ya su nombre es Sara. El Señor le cambia el nombre de Sarai por Sara, que significa la princesa. Ya es una mujer completamente con una madurez espiritual, y esa es la madurez la que cada una de nosotras debemos de alcanzar. Amén. Es una madurez que ya no toma decisiones propias, sino que las decisiones que va a tomar van encaminadas con la mano del Señor. Y hay un versículo más adelante donde ya ella no le echa la culpa a Abraham, sino que hay una palabra que a mí me impactó. Ella le dice Señor. Ella le dice Señor. O sea, se somete a Él, ya le sirve más. Y el Señor empieza a tratar con Sara y se le aparece nuevamente a Abraham, pero ya ahí ya se le aparece a Sara, le da una palabra muy específica a Sara, y al siguiente año Sara concede su hijo, que es Isaac. Ella se ríe, y no es que se ríe por ser incrédula, sino que se ríe en una manera de gozo, en una manera de, en medio de aquella dificultad que ella tenía de no poder tener hijo, pero cuando ella escucha la palabra, ella se ríe, pero se ríe de gozo, expresa su alegría con una sonrisa. Amén. El trato que Dios empieza a efectuar en la persona de Sara fue muy significativo. Dios empieza a hablarle de Sara a su esposo. ¿Dónde está Sara? Me vas a hacer el favor y no me la vas a llamar más Sarai. Ahora el nombre va a ser Sara.
la princesa. No mi princesa, sino la princesa. Como diciéndole a Abraham, ella a partir de ahora va a ser ejemplo. Y luego vemos características de Sara, que a pesar de su edad y de esperar en Dios, seguía sirviendo sumisa a su esposo. Seguía dándole gloria a Dios y seguía esperando. A pesar de que muchas cosas eran contrarias a la fe. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, esperanza contra esperanza. Ella seguía creyendo y confiando. Hasta que por fin, Génesis 21, ahora sí Dios va a hablar personalmente con Sara. No habló antes, trató con ella. Y ahora vamos a buscar Génesis capítulo 21. Y dice, verso 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Muy bien. 25 años. Toda clase de problemas. Pero Dios cumplió su palabra. Dios cumplió la palabra. Y dice el apóstol Pedro que ahora vosotras mujeres venís a ser hijas de Sara, vestida con aquella sumisión, afables, apacibles, con el precioso ornato no del externo, sino el interno. Ahora, esto tiene muchas contradicciones. No que las mujeres no se pueden vestir, no es lo que quiere decir. Lo que está queriendo decir que la vestidura más valiosa delante de Dios no es el externo, sino la del interno. Amén. Y nosotros hemos creído por esta palabra que Dios va a hacer cosas grandes con las mujeres, con las esposas, siempre y cuando caminen como hijas de Sara. Amén. Así que vamos a estar sobre nuestros pies un momento. Vamos a hacer algo diferente hoy. Si me pueden apoyar los músicos, un momentico nada más. Las esposas y las mujeres en la iglesia son importantes. Dios no es un Dios machista. Nunca lo ha sido. Los que son machistas son los hombres y los que no se sujetan a Dios. Pero Dios no es un Dios machista. Las mujeres tampoco son feministas. La Biblia dice que son de gran estima delante de Dios. Y ciertamente son de gran estima porque Dios las creó para ayudar al esposo. Y en esta mañana nosotros queremos seguir haciendo lo que Dios nos está ordenando hacer. Ministrar a las mujeres, ministrar a las esposas. Muchas veces el llamado lo tiene el esposo y a veces no se termina de cumplir el llamado porque está la esposa ahí, no aprende todavía. No trató Dios con Sara hasta que Sara empezó a esperar en Dios. Tampoco Dios va a tratar con las esposas, con las mujeres, hasta que empiecen a confiar en Dios. No quiere decir que los hombres tampoco necesitamos confiar. Los esposos y los hombres necesitamos confiar en Dios. Pero en este caso muy especial, el apóstol Pedro está diciendo que cuando la mujer confía en Dios,
entonces será adornado con una gracia tal que aún los esposos que se resisten van a creer sin palabras. A veces los esposos se resisten, se ponen tercos, pero cuando la mujer confía, dice la palabra de Dios, que serán ganados los esposos sin pronunciar ninguna palabra, solamente viendo la pasarela de la gracia, no de externo, sino de interno del corazón. Y como hijas de Sara, queremos orar para que cada una de las mujeres y las esposas que están aquí puedan confiar más en Dios y ser merecedoras de ese título, hijas de Sara, de gran estima delante de Dios. Así que mientras mi esposa ora por cada una de las mujeres, yo quisiera que usted, que es mujer, los hombres no, esta mañana no es para los hombres, es para las mujeres, coloque su mano derecha en el corazón como símbolo de sinceridad, como símbolo de que vamos a hacer las cosas como Dios establece. Amén. Bendito Dios Padre Celestial, amado Señor.